Lola Kostako Udal Elkarteak apustu egiten du bai enpresa eta bai pertsonen inguruan, eta zehazki enpresen lehiakortasunari begira eta pertsonak ere bertan kontutan izanik, proiektu bat gauzatu du, bere izena pertsonen garapena kultura eraikitzailearen bidean. Gure erronka handi bat da enpresetan eta kasuan eskualdean kultura bat eratzea, kultura eraikitzaile bat eratzea, konkretuki langileek eta enpresak beraiek ere gaitasun eta trebetasun zehatz batzuk behar dituzte. Beraz, horiek bereganatzeko zenbait ekintza burutu behar dira. Konkretuki burutu dugun, aurrera eraman dugun proiektu honetan, 5 enpresek parte hartu dute, oso izaera ezberdinekoak. Decidimos participar en el proyecto de Urola Kosta buscando una mayor involucración de las personas de la empresa. Habíamos venido de unos años muy malos durante la crisis, donde habíamos reducido sensiblemente la plantilla y estábamos volviendo a contratar personal que ya había estado antes en la empresa y personal nuevo, y buscábamos medidas para que estas personas se sintieran más próximas, más involucradas a la empresa. En nuestro caso nos decidimos a participar en este proyecto porque veíamos que la asignatura, entre comillas, pendiente de trabajar lo que era el tema de las personas era muy importante para nuestra empresa. Hay una máxima en todas las empresas de que aquello que no mides no puede mejorar. El primer paso era medir, ser conscientes de ese tipo de actitudes, de características, competencias. Hemos participado 5 empresas que hemos tenido relación entre nosotros en el desarrollo del proyecto, tanto de forma individual como en sesiones colectivas, y hemos estructurado en la empresa diferentes grupos de trabajo donde han participado personas de las diferentes secciones. Hicimos una evaluación 360, es decir, que no era lo típico de que el jefe evalúa al empleado, sino que toda la empresa evaluaba a toda la empresa. El mayor valor que hemos visto es esa capacidad de, entre comillas, medir unos aspectos un tanto intangibles, como pueden ser actitudes tipo orientación al cliente, iniciativa, trabajo en equipo. Lo recomendaría a otras empresas del sector, porque creo que se puede conseguir que las personas conozcan mejor lo que la empresa está haciendo y se involucren más en su desarrollo. Venimos, no esa empresa, en general la sociedad, de culturas de empresa un tanto jerarquizadas, donde existe el binomio de empresa-trabajador, que creemos que eso no ayuda a lo que es el concepto de equipo. Podemos compararlo perfectamente con el equipo de fútbol. No podemos pensar que los entrenadores por un lado y los jugadores por otro. O hacen una piña o es un equipo conjunto o se notarán las carencias. Naiz eta epean proiektuak amaiera izan, gure asmoa da jarraitzea. 5 enpresa horiek ideia dute denboran jarraitzea antzerako gauzetan, azkenean ikusi dute pertsona dela enpresako ardatza, eta horretan jarraituko dute apustu egiten bai beraiek eta bai guk.